de Nicholson, ¿sí? A ver, vamos a ver, Ignacio. Somos poquitos todavía, voy a esperar un poquito más. Pero, a ver, voy a compartir la bibliografía, voy a compartir. Pantalla completa. Compartir. Bueno, les decía que vamos a ver hoy el capítulo 7 de Nicholson. Lo vamos a ver entre hoy y el martes que viene, ¿sí? Yo estoy muy congestionado, así que voy a tratar de mostrarles lo que pueda, pero básicamente vamos a ver el capítulo 7 de Nicholson y el capítulo 6 de Pindy. O sea, lo que vamos a ver está entre el capítulo 6 de Pindic y el capítulo 7 de Nicholson. ¿Ok? En Nicholson venimos viendo todos los capítulos en forma correlativa, digo para cuando tengan que estudiar, ¿sí? Ok, y mañana no se olviden que tienen el práctico, ¿eh? ¿Ok? ¿Qué, perdón, qué práctico? La clase práctica. Sí, la clase práctica. Ok, ok. Vos tenías que presentar algo, Nacho, mañana. Sí, el 5.4 me habías dicho, ¿no? Sí, el ejemplo. Si cualquier cosa que te Sí, trabe, yo te ayudo. ok, ok. Sí, ahora lo empecé a ver ahora, bien ahora, sí lo tenía ya más fresco. Bueno, pero si te trabas, no te preocupes que yo te ayudo. Ok, dale, gracias. Ah, no, a vos. Bueno, a ver, entonces, vamos a, dicho esto, vamos a empezar con la clase, ¿sí? Acá, básicamente, lo que vamos a hacer es un proceso de entendimiento de las decisiones que toma la firma a la hora de determinar su producción, ¿sí? O sea, nosotros dejamos atrás lo que es la teoría del consumo, con todo lo que vimos hasta ahora, digamos que llegamos a entender el entendimiento de lo que es la teoría del consumo, entender el comportamiento de la demanda, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar un proceso parecido, pero para entender cómo es el proceso de determinación de la oferta, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver como en tres etapas, ¿sí? Las decisiones de producción de una firma van a estar, digamos, encadenadas en tres etapas que tienen que ver con, primero, la tecnología de producción que vamos a utilizar o que va a utilizar la firma, ¿sí? O sea, la combinación de factores que va a utilizar la firma para llegar a distintos niveles de producción. Esto tiene una analogía con el estudio que nosotros hicimos sobre las preferencias del individuo, ¿sí? Cómo elegía el individuo, cómo ordenaba sus preferencias, y vamos a ver muchas analogías, pero a diferencia, vamos a dejarle entrar a Aldana, a diferencia de lo que ocurría con las funciones de utilidad o con las curvas de indiferencia, donde esas curvas de indiferencia eran curvas que representaban solo un ordenamiento, ¿sí? Ahora lo que vamos a tener es que la firma, con la tecnología que elija, va a alcanzar distintos niveles de producción que son cuantificables, ¿sí?
no solamente hay un orden, sino que hay, digamos, una cuantía que tiene que ver con la cantidad que se produce utilizando o combinando adecuadamente los factores productivos. ¿Qué entienden ustedes por factores productivos? Tierra, trabajo y capital. Tierra, por ejemplo, trabajo, bien, capital, En realidad creo que podrían ser muchos más, pero en función a analizar una función debemos minimizarlo. Bueno, no sé si está bien decirlo minimizar, pero tomar dos factores productivos, algo así, ¿no? bien, está bastante bien encaminado, Brian. El hecho es que, digamos, uno tiene, como decías vos, una serie de factores que determinan el nivel de producción, ¿sí? Pueden ser los insumos, ¿sí? Si nosotros no consideramos los insumos, es muy difícil obtener un bien final si no tenemos en cuenta los insumos, ¿no? Pero, como decía Nicolás hace un rato, uno puede pensar en, digamos, sintetizar la cantidad de factores y tener en cuenta que la función de producción es más bien una función de valor agregado. Entonces, por eso no tomamos los insumos, ¿sí? Solo medimos de alguna manera el valor agregado que nos genera el uso de factores como el capital y el trabajo, o la tierra también, ¿sí? Que son, digamos, es una dotación que está disponible y que básicamente lo que tenemos es que utilizando los insumos, ¿sí? Pero digamos, a partir del uso de los factores productivos, obtenemos una función en realidad que es de valor agregado, ¿no? Por eso muchas veces obviamos los insumos, aunque parece lógico incluir que, digamos, entre los factores, los insumos que vamos a tener que utilizar. O sea, si una destilería de petróleo no tiene en cuenta la cantidad de petróleo que le ingresa, ¿cómo va a determinar la producción? ¿Sí? Pero acá estamos, más que nada, una función que toma en cuenta el capital y el trabajo, ¿sí? Donde también dentro del capital podemos, si quieren, incluir la tierra, porque la tierra, digamos, tiene un valor como un stock productivo. Acuérdense que nosotros habíamos analizado, digamos, hecho un vuelo rasante por arriba de lo que era el factor, digamos, la renta ricardiana, habíamos visto, o no sé si la llegamos a ver, no, me parece que no la vimos todavía. Pero bueno, ya vamos a ver que el valor de la tierra el concepto del factor tierra es un concepto que tiene más que ver con una renta más que con un factor productivo. Lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, por ahí nosotros podemos simplificar, como decía Brian, y sobre todo para poder, digamos, trabajar en un espacio bidimensional con solamente dos factores, ¿sí? El capital y el trabajo. Donde el capital, cuando hablamos de capital estamos considerando todo tipo de herramientas, de maquinarias, etcétera, que de alguna manera las agregamos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros habíamos hablado de los bienes agregados? Y bueno, nosotros hacemos una suerte de agregación, ¿sí? Donde el capital incluye todos esos factores que permiten hacer una transformación tecnológica, ¿sí? Básicamente estamos hablando de máquinas y herramientas, ¿sí? Y el otro factor relevante en nuestro análisis va a ser el trabajo, ¿sí? Entonces, en primer lugar vamos a encontrar o vamos a tratar de identificar cómo es la tecnología de producción que usa solamente dos factores.
capital y trabajo, ¿sí? Después, lo que vamos a ver es que, y como les dije, vamos a poder analizar la combinación de esos factores, cómo pueden intercambiarse entre sí, ¿sí? A qué tasa se pueden sustituir los factores para mantener un nivel de producción dado, ¿sí? O sea, si es posible encontrar un nivel de sustitución entre estos dos factores, como nosotros hacíamos cuando utilizábamos la sustitución entre dos bienes que nos mantenía constante, ¿qué cosa? La utilidad. Muy bien, la utilidad. Ahora vamos a ver esa analogía donde nosotros con dos factores vamos a tratar de ver, digamos, el grado de intercambio que puede haber para manteniendo constante el nivel de producción, o sea, la cantidad producida, ¿sí? Pero también, digamos, la función de producción va a estar compuesta por toda la familia esta de curvas, ¿sí? Por toda una familia de curvas que me van a permitir analizar en el espacio este de dos dimensiones los intercambios posibles dados por la tecnología, y vamos a ver que esas curvas de indiferencia, que ahora van a ser curvas de niveles de producción, o sea, curvas que marquen que los niveles de producción se mantienen constantes, por lo cual las denominamos isocuantas, o sea, la misma cuantía de producción. Las isocuantas van a ser muy parecidas a las curvas convexas que reflejaban los niveles de utilidad, que a medida que nos alejamos hacia la dirección noreste, ¿sí? Vamos a estar representando niveles de producción más alta, ¿sí? Como teníamos niveles de bienestar o de utilidad más altos a medida que nos alejábamos del origen en dirección noreste, acá vamos a ver que pasa lo mismo, ¿sí? Después de que veamos eso en la clase de hoy, la clase del martes, ¿sí? Vamos a incorporar la restricción de costos, que en nuestro ejercicio de la utilidad era la restricción de presupuestos, ¿sí? O sea que la firma lo que va a tratar de definir es qué cantidad de cada factor va a utilizar para alcanzar cierto nivel de producción, dados los costos de los factores productivos, ¿sí? O sea que hay como una familiaridad en esto que estamos viendo, ¿sí? Entonces, bueno, y después vamos a elegir la cantidad de factores, ¿ok? En función de este proceso que se estructura en 3 etapas, ¿sí? Ok. Entonces, acá, ¿qué dice la teoría de la firma? ¿Cómo decide la empresa producir? ¿Cuál es la relación de insumos de capital, de materia prima para su proceso productivo y qué costos debe enfrentar? ¿Sí? Y como les dije, vamos a ver que todo el análisis de cuánto producir es muy parecido al análisis de cuánto consumir. Se facilita un poco el análisis si tenemos en cuenta que la utilidad marginal de un bien ahora pasa a ser la productividad marginal de un factor, ¿sí? Porque lo que la empresa hace es que a partir del uso de factores elabora un producto, ¿sí? Entonces, la primera decisión que debe tomar la firma es qué factores y en qué proporción los va a usar, ¿sí? Y esto va a ser determinado por la tecnología que tengamos disponible, ¿sí? Por ejemplo, hay un caso muy pavo, pero es
digamos, la producción de un mineral, ¿sí? Y digamos, la producción de un mineral básicamente se obtiene de una mina, ¿sí? Entonces, se puede explotar esa mina, digamos, con una tecnología que sea muy intensiva en mano de obra, que básicamente es con obreros trabajando con picos y palas, ¿sí? O bien maquinarias que taladran, perforan con una, digamos, productividad mucho más alta que la de un trabajador. Ya introducimos el concepto que ahora vamos a desarrollar, pero digamos, el concepto de productividad, ¿sí? Pero básicamente la firma, digamos, puede utilizar tecnologías o modos de producción que van a ser más intensivas en mano de obra, que es lo que en general se observa que ocurre en los países menos desarrollados, ¿sí? O tecnologías que sean más intensivas en capital. Ok. Implícitamente estamos diciendo que hay posibilidad amplia de sustituir un factor por otro, ¿sí? Esto es relativamente cierto porque cuando uno toma la decisión de cuánta maquinaria va a comprar en función de la expectativa de producción, acá básicamente lo que estamos introduciendo es una decisión que separa las estrategias de corto plazo de las de largo plazo, ¿sí? ¿Y por qué decimos eso? Porque una vez que uno decidió, digamos, qué tecnología va a utilizar, hay un factor productivo en el corto plazo que va a ser fijo, que va a ser el capital, ¿sí? O sea, por ahí, si yo decido tomar, digamos, eh, digamos, realizar una producción en un determinado galpón con ciertas cintas y cierta cadena de producción, etcétera, digamos que en el corto plazo esa logística y digamos, ese desembolso de capital, de maquinarias que yo hago, va a estar fijo, ¿sí? Entonces acá estoy haciendo una distinción entre lo que es el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo, posiblemente va a haber un factor que esté fijo, que va a ser ¿cuál? Capital. El capital, perfecto. Y va a haber un factor que puede ser variable, que en este caso va a ser el trabajo, ¿sí? Los trabajadores que yo voy a contratar para que se desempeñen en esa fábrica o en esa línea de montaje o lo que fuera, ¿sí? Pero imagínense ustedes una planta que produce autos, ¿sí? Esa planta y esa tecnología se consiguen a partir de una inversión importante, ¿sí? Entonces, digamos, hay como una decisión que tiene que ver con una escala de producción, ¿sí? Yo sé que con esa planta voy a producir en el rango, no sé, supónganse ustedes, no sé, entre 80.000 y 100.000 vehículos al año, ¿sí? Entonces, la cantidad que voy a terminar produciendo va a terminar vinculada a la cantidad de mano de obra que yo voy a estar contratando. Porque sé que esa tecnología y esa planta que yo tengo es la que me permite producir en un rango de bienes finales, ¿sí? El factor variable es el que me va a determinar con precisión cuál va a ser el nivel de producción, ¿sí? O sea que de alguna manera lo que estoy diciendo es que en el corto plazo hay un factor fijo y en el largo plazo yo voy a poder tomar decisiones también sobre el equipo, el equipamiento, con lo cual
todos los factores van a ser variables, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, primero acá separamos lo que es el corto del largo plazo, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que antes de meternos en la isocuanta propiamente dicha, nos vamos a poner a analizar eh, aspectos que tienen que ver con la productividad marginal del factor trabajo o la productividad media del factor trabajo. Ahora, ustedes tengan en cuenta, después, cuando consideremos que todos los factores son variables, ¿sí? Y nosotros vayamos a sustituir un factor por otro, también vamos a tener el fenómeno que habíamos visto cuando analizábamos las utilidades marginales. Y era que a medida que utilizábamos más de un factor, ¿sí? La productividad marginal de ese factor tendía ¿a qué? A decrecer. A decrecer, exactamente, a decrecer, ¿sí? Esto se ve muy claramente cuando decidimos mantener un factor fijo y vamos a ver que es muy claro, ¿sí? Cómo la productividad marginal, si bien es positiva, ¿sí? Tiende a decrecer, ¿ok? Acá en este ejemplo, lo que vemos es que tomamos la producción con un factor variable que es el factor trabajo, ¿sí? Y vemos en este cuadrito que está acá que la producción total, ¿sí? Con una cantidad de factor capital fijo, que lo llamamos 10, acuérdense que esto es como un índice, ¿cierto? Porque acá estamos metiendo en la misma bolsa, no sé, las máquinas, herramientas, el galpón, todo como un agregado que es como una suerte de índice, ¿no? A un nivel 10, el factor capital, ¿sí? Y a medida que aumentamos la cantidad de trabajadores, que es la columna que está acá, ¿sí? La producción total se va incrementando, fíjense, hasta que llega a 112, que es un nivel como que alcanzó el máximo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo acá podemos analizar dos parámetros importantes que son la productividad media, ¿sí? Y la productividad marginal? Esperen, lo voy a poner más grande. Hay dos indicadores que son muy importantes y que se utilizan, digamos, en la economía para ver, digamos, cuál es la riqueza de un país, por ejemplo, o cuál es digamos, la productividad de sus trabajadores, ¿sí? Eh, y lo que vamos viendo es que, digamos, la productividad media es el producto medio, es la cantidad producida total, es esta columna, ¿sí? Dividido la cantidad del factor variable, ¿ok? Entonces, esa es una función que llamamos productividad media, ¿sí? Pero la otra variable que nosotros siempre venimos utilizando los conceptos marginalistas y que son las determinantes, digamos, en el análisis, es el valor de la productividad marginal, ¿sí? Que significa cuánto cambia el nivel de producción ante un cambio pequeño en el nivel de empleo, ¿sí? Entonces, básicamente, nosotros lo que
estamos midiendo, cuando medimos la productividad marginal, es el delta de la producción, ¿sí?, con el delta del factor. Como el delta del factor siempre lo expresamos en una variación unitaria, la productividad marginal es, por ejemplo, acá 30 menos 10, o sea, 20. Inicialmente era 10, porque es 10 menos 0, antes no producíamos nada, ¿sí? Entonces, fíjense el comportamiento que tiene esta productividad marginal. A medida que aumenta la producción, en un comienzo la productividad marginal es creciente, ¿sí? Después empieza a ser decreciente, ¿sí? Y acá, fíjense que la productividad marginal es 0. O sea, cuando contratamos en vez de 7 trabajadores, contratamos 8 trabajadores, ¿sí?, la producción no aumenta, se mantiene constante, entonces el trabajador adicional no aporta nada al proceso productivo, ¿sí? Y en cambio, si seguimos contratando trabajadores, ¿sí?, lo que va a pasar es que el nivel de producción va a declinar. Entonces el producto marginal es negativo. ¿Cómo podrían entender ustedes esto? ¿Qué estaría pasando acá? ¿Cómo interpretan esto donde la productividad... Si, por ejemplo, tenés, no sé, una fábrica que en el corto plazo es fija y vos no podés hacer una gran inversión para hacer que varíe, y empezás a aumentar mucho el número de trabajadores, en un momento se satura y empiezan a producir menos. que sería como que se molestan los trabajadores, ¿no es cierto? Claro, Esa es la idea. La idea es que vos, si seguís contratando trabajadores, digamos, vas a perjudicar el proceso, no lo vas a favorecer, ¿sí? Entonces, digamos, hay una cuestión donde a partir de un cierto nivel, ya no solamente que va declinando, ¿sí? O sea, fíjense, acá el aporte del último trabajador es de 30 unidades. Acá siempre es positivo, ¿sí? Productividad marginal es decreciente, pero acá ya no solamente es decreciente, sino que la productividad marginal es negativa, o sea, eh, digamos, no genera valor la contratación de nuevos empleados, sino que destruye valor, ¿sí? Y la productividad media es simplemente la cantidad, ¿sí?, la cantidad producida dividida el número del factor, la cantidad del factor, ¿sí? 80, acá es 80 dividido 4, da 20, ¿sí? Fíjense que en un punto, ¿sí?, la productividad media y la marginal son iguales, ¿sí? Hasta este punto, fíjense lo que pasaba. La productividad marginal era más alta que la productividad media, ¿sí? Después de este punto, que la productividad marginal y la media se cruzan, ¿sí?, la productividad marginal pasa a ser menor que la productividad media, ¿sí? Entonces, esto es interesante porque es como, digamos, eh, a ver, nosotros lo vamos a ver matemáticamente con una fórmula, ¿sí? Pero lo que intuitivamente está detrás de este análisis es que, digamos, nosotros, es como si nosotros fuéramos eh, incorporando trabajadores, ¿sí?, que tienen menor productividad marginal,
y por lo tanto tiran el promedio para abajo, ¿sí? Fíjense, acá al principio el promedio de la producción por trabajador va creciendo, ¿sí? Porque los primeros trabajadores agregaban mucha producción, ¿sí? Pero después, llegado un momento donde alcanzamos el máximo de la productividad marginal, ahora lo vamos a ver en un gráfico, ya los siguientes trabajadores, ¿sí? Tienen menor, a partir de acá, del 20, tienen menor productividad marginal y entonces empiezan a tirar el promedio para abajo, ¿sí? Es como cuando ustedes tienen, no sé, un equipo donde, digamos, hay, digamos, 3 personas que tienen un promedio de, no sé, 7 puntos, ¿sí? Son, digamos, en un examen, si quieren. Si nosotros le incorporamos una persona que tiene un desempeño mejor, o sea, un tipo que es un 10, ¿sí? Van a tener que la productividad promedio, en vez de ser 7, ¿sí? Va a ser casi 8, porque es 7 por 3, 21, más 10, 31, casi 32, ¿sí? O sea que incorporé a un tipo que tenía una productividad muy alta y entonces hace que el promedio vaya para arriba. Después incorporo, digamos, individuos, si ustedes quieren, que tienen productividad más baja, un rendimiento, un examen de 4. Entonces tiran el promedio para abajo. No sé si soy claro, pero esto lo vamos a ver también cuando veamos la función de costo marginal. ¿Ok? Fíjense, acá lo vamos a ver gráficamente. En este cuadro, lo que se plantea es, digamos, un nivel de producción determinado para una función de producción F que depende de K y de L, pero donde el factor capital está fijo. Entonces, fíjense, la producción depende solamente del factor trabajo, ¿sí? Y como vimos recién en el ejemplo, al principio, ¿sí? La productividad marginal del trabajo es creciente, fíjense, es creciente. La productividad marginal la medimos como la derivada del producto total ante un cambio en el factor trabajo. O sea, es la tangente a esta curva, ¿sí? Y la tangente se hace máxima, ¿sí? En este punto. Este es el punto de mayor tangente. Este es el punto donde la pendiente es más pronunciada, ¿sí? Acá la pendiente va creciendo. Fíjense, el gráfico de abajo mide la productividad marginal, ¿sí? Fíjense que al principio la productividad va creciendo hasta que alcanza su máximo, ¿sí? Y después del máximo, la productividad va decreciendo, ¿sí? Va decreciendo hasta el punto en que la producción total se hace máxima. Después de este punto, la producción empieza a decrecer, lo que significa que el producto marginal es negativo. ¿Ok? Ahora fíjense la relación con el producto medio, lo veíamos recién. El producto medio, ¿cómo lo medirían en este gráfico? Está representado por esta línea de puntos, ¿sí? El producto medio, como dijimos, es la producción
dividido el trabajo, ¿sí? Entonces, cada una de estas líneas rectas, ¿sí?, me muestran en cada punto, ¿sí?, el producto medio. Son líneas que parten del origen, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que, digamos, el producto medio se hace máximo cuando yo tengo la máxima relación entre el eje de las Y y el eje de las X, ¿sí? Las líneas estas radiales lo que representan es el cociente entre la producción, que es el eje de las y el factor trabajo, ¿ok? En el punto C se hace máximo, o sea que es esta curva que está acá, ¿ven? Que va creciendo mientras el producto marginal está por arriba. Después el producto marginal está por debajo y eso hace que la función de producción media o de productividad media decaiga, ¿sí? ¿Ok? Acá el producto marginal se hace cero, pero este no se hace cero. Por ejemplo, en este punto, posiblemente, ¿sí?, este punto de acá, no sé cómo marcarlo, pero es el último punto que se ve acá, surge de una relación radial entre el origen y este punto. Entonces, posiblemente, en este punto de acá, voy a tener el mismo producto medio que en este punto de acá, ¿sí? Porque es la misma relación entre el eje Y y el eje X. No sé si se entendió. ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno, bien. Entonces, en teoría nosotros vamos a estar interesados en encontrar la productividad marginal porque, digamos, nuestro análisis siempre es y ha sido marginalista, ¿sí? Pero en la práctica, lo que nosotros vamos a observar son niveles de productividad media, ¿sí? Entonces, ¿ustedes cómo creen que va a ser la productividad media de un trabajador en un país desarrollado respecto a la productividad media de un trabajador en un país subdesarrollado? En el país desarrollado va a ser mayor. Bueno, ¿y por qué sería eso? Porque tiene más tecnología. Bien, muy bien, buen punto. El punto es que o tiene más tecnología o tiene un nivel de capital más alto, ¿sí? Porque acá, digamos, para producir cierta cantidad de bienes, ¿sí?, es necesario tener en cuenta, si bien hay un factor que está fijo, ese factor puede ser menor o mayor, ¿sí? Es lo que vemos en esta curva que está acá, ¿sí? En esta curva, lo que observamos es que los niveles de producción, ¿sí?, a medida que aumenta el capital, ¿sí?, va a ser más alto, ¿sí? Esto puede darse o por una mejora en la disponibilidad, por una mayor disponibilidad del factor capital para cada nivel de trabajo. Fíjense, por ejemplo, para cada un nivel de trabajo de 6 personas, en el país 1 va a producir, no sé, 52 millones de vehículos, ¿sí? En el país 2 va a producir casi 70 millones de vehículos y en el país 3
por decir, ¿no? Una tecnología y una industria en particular. Va a producir, no sé, 140 millones de vehículos. Esto puede deberse o bien a que hay mayor nivel de capital, o bien que hay un desarrollo tecnológico. Tanto un escenario como el otro me implican que la productividad del trabajo va a ser tanto mayor cuanto mayor sea el stock de capital, ¿sí? O sea que ahí lo que vamos a ver, entonces, cuando veamos, digamos, los dos factores conjuntamente, el factor trabajo y el factor capital, vamos a ver que la productividad marginal es positiva tanto cuando nos pongamos el foco en el factor trabajo y en el factor capital, y decreciente, ¿sí? Pero lo que vamos a tener que tener en cuenta es cómo es la relación entre los dos factores, ¿sí? Ahora lo vamos a profundizar. ¿Se entendieron estas figuras? La diferencia entre el producto total, que es esta de acá, el producto medio y el producto marginal. ¿Se entendió? Ok. Entonces, ahora pasemos al análisis cuando hablamos de largo plazo, cuando hay dos factores variables, ¿sí? Cuando hay dos factores variables, por ejemplo, tenemos esta figura que representa los valores de este cuadro, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, a ver, la cantidad de trabajo es la que se muestra aquí, ¿sí? Entonces vemos que cuando fíjense, estos son niveles de producción, o sea, acá puedo producir 55 unidades o 55 millones, lo que fuera. Acá voy aumentando el nivel de producción, como dijimos hace un rato, a medida que me desplazo en la dirección noreste, yo tengo niveles de producción más altos. Y acá tengo una producción de 90 unidades, ¿sí? Fíjense, cuando tengo tres, eh, tres unidades de trabajo, ¿sí? Y tengo dos unidades de capital, yo estoy en un punto como este y me permite producir un nivel de 75 unidades, ¿sí? Cuando yo tengo, por ejemplo, dos unidades de trabajo, ¿sí? Puedo producir 75 unidades. A ver, estamos bien de tiempo, ¿no? A ver, ok, sí. Puedo producir 75 unidades con otra combinación de factores, o sea, con 3 unidades de capital y 2 de trabajo, ¿sí? O con 2 unidades de trabajo y 5 unidades de capital, ¿sí? Que sería este caso, yo puedo producir un nivel de 90 unidades, ¿sí? Entonces, el conjunto de estas isocuantas, o mapa de isocuantas, describe la función de producción de la empresa, que aumenta cuando pasamos de un nivel de isocuanta a un nivel más alto. ¿Ok? Ahora bien, lo que estoy viendo es que yo puedo reemplazar algún factor por otro, ¿sí? Y mantenerme en el mismo nivel de producción. Por ejemplo, fíjense este caso. Acá lo que tengo es que el aumento de la producción
generada por un aumento del factor trabajo es cuánto aumenta el factor trabajo por su productividad marginal, ¿sí? O sea, si yo contrato 5 operarios, ¿sí? Que tienen una productividad marginal de 10, no sé, 10 tornillos por día, ¿sí? Yo voy a tener que la producción me va a aumentar en 50 tornillos por día, que es la productividad marginal de los trabajadores, de cada trabajador, por el número de trabajadores, ¿sí? Esto es el aumento de la producción generada por un aumento de la contratación del factor trabajo. Y acá lo que tengo, digamos, cuando aumento la cantidad del factor trabajo, al mismo tiempo, si me desplazo sobre una misma isocuanta, lo que está ocurriendo es que voy a reducir la, digamos, voy a compensar de alguna manera la reducción de la productividad del capital con el aumento de la productividad del trabajo, ¿sí? Si nos mantenemos en una misma isocuanta, ¿sí? Como el delta Q es igual a 0, yo puedo expresar la ecuación que me conserva en el mismo nivel de producción haciendo la suma de la productividad marginal del trabajo por la variación del trabajo más la productividad marginal del capital por la variación del capital, que sabemos que esto van a ir en la dirección contraria, ¿sí? Fíjense, lo mismo que pasaba cuando teníamos las funciones de utilidad. Cuando yo estoy utilizando mucho capital, ¿sí? Y quiero, digamos, estaría dispuesto a reducir el capital en 2 unidades y aumentar el factor trabajo en una unidad, ¿sí? Me dejaría en el mismo nivel de producción. Ahora, cuando estoy con muchos trabajadores y poco capital, yo sé que, digamos, puedo cambiar una unidad de trabajo solamente por media de capital para mantenerme en el mismo nivel de producción. ¿Ok? Eso me asegura que las curvas, estas isocuantas, sean convexas. O sea que la tasa de sustitución de un factor por el otro sea decreciente. ¿Sí? Sea decreciente. ¿Ok? Acá lo tenemos expresada en estos términos, o sea, utilizando esta ecuación y reordenando, lo que tenemos es que, fíjense, este término que está acá, ¿sí? Es cuánto varía el capital y sobre cuánto varía el trabajo para mantenernos en esa misma nivel de sustitución, que esta relación es igual a la productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital, ¿sí? Esto es muy parecido a lo que veíamos cuando analizábamos la utilidad, ¿sí? Nosotros decíamos que el cambio en un bien, en el consumo de un bien, respecto al cambio en el consumo de otro bien, tenía que ser igual a la utilidad marginal de un bien sobre la utilidad marginal del otro bien. En este caso, no estamos hablando de utilidades, sino que estamos hablando de productividades marginales, ¿sí? Y lo que antes era la relación marginal de sustitución, ahora es una relación técnica entre factores. Creo que Nicholson lo llama TST, ¿sí? Yo acá le puse un nombre que no necesariamente es ese. Ahora vamos a ver qué hora es. Ok, tenemos 9 minutos para seguir. Ok, entonces, de nuevo, acá lo que hay detrás de esto es un concepto de elasticidad de sustitución, ¿sí?
de cómo se puede sustituir un factor por otro factor, ¿sí? Entonces, teníamos que esa elasticidad de sustitución va a venir dada por la curvatura de estas funciones, ¿sí? Entonces, así como habíamos caracterizado a los bienes, ¿sí?, por el grado en que se sustituyen unos por otros, ¿se acuerdan cómo los llamábamos a los bienes que eran perfectamente sustituibles? Sustitutos Los perfectos. sustitutos perfectos, muy bien. Y habíamos definido también los complementos perfectos, ¿sí?, de una forma casi idéntica, ¿sí? Pasamos a hablar de casos especiales de la función de producción donde existe una sustitución perfecta de factores, ¿sí? Es como si uno tuviera, por ejemplo, que uno pudiera decir, bueno, para construir un mueble, ¿sí?, yo puedo tener, digamos, un cierto nivel de capital y un cierto nivel de trabajo, o puedo, digamos, trabajar con alguna herramienta que me permita, digamos, reducir el capital y hacerlo más intensivo en trabajo, ¿sí? Es difícil encontrar un ejemplo de sustitución perfecta de factores, pero la idea es esa, es que uno puede sustituir un factor productivo por el otro, ¿sí?, y se mantiene el mismo nivel de producción, ¿ok? Una pregunta. Sí, ¿Las curvas en este caso serían lineales como en la utilidad también? exactamente, perfecto. En este caso, si la sustitución es perfecta, las curvas serían lineales y tendríamos que, dada la restricción de costos, ¿qué estaría ocurriendo? Soluciones de esquina. Muy bien, una solución de esquina, o sea, solamente compraríamos capital o solamente contrataríamos trabajo en función de los costos de los factores, ¿ok? Ese es un caso especial, ¿sí? Otro caso es la función de producción de coeficientes fijos, ¿sí?, que nos recuerda la función de utilidad de dos bienes complementarios, ¿sí? ¿Qué se les ocurre que podría ser cuál se les ocurre a ustedes que podría ser una función de producción de coeficientes fijos? La construcción. A ver, por ejemplo, a ver, piénsenlo, después piensen algún ejemplo para mañana. Eh, una, digamos, una función de producción de la siembra de un cereal, ¿sí?, donde, por ejemplo, tenemos un tractor que es manejado por una persona. O sea, nosotros, si tuviéramos un tractor que es manejado por una persona, durante un mes pueden sembrar un terreno, no sé, de 100 hectáreas, ¿sí? Pero si yo tengo dos tractores y una persona, ¿cuánto puedo sembrar? Lo mismo. Lo mismo, claro, porque, digamos, es como la función, es un mínimo, está restringida por el factor que tengo más chico, ¿sí? Si yo tengo tres empleados y un solo tractor,
bueno, a lo mejor uno podría pensar, bueno, hago 3 turnos, pero, digamos, tomando en cuenta que el trabajo, la jornada de trabajo, no sé, es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, digamos, son funciones de producción de coeficientes fijos, ¿ok? Ok, esos son los casos extremos, ¿ok? Eh, Después, lo que nosotros tenemos, y es muy interesante, y recién lo vimos en el ejemplo, pero no nos detuvimos, es ver si la función de producción es homogénea o no es homogénea, ¿sí? Por ejemplo, decimos que una función es homogénea, ¿sí? De grado 1 si cuando multiplicamos todos los factores por factores productivos por un cierto múltiplo, ¿sí? Es como tener, digamos, eh, incrementada la producción en ese múltiplo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros incrementamos, pasamos a utilizar el doble del capital, ¿sí? O sea, 2 tractores y 2 trabajadores, ¿sí? ¿Cómo me queda el nivel de producción? Se multiplica Se por duplica. 2. Exactamente, sería exactamente el doble. O sea, sería este, 2 a la 1, o sea, homogénea de grado 1, por el nivel de producción inicial. ¿Ok? Bueno, ahora me parece que tenemos que hacer un alto. No, no, sí, queda un minuto. Pero bueno, decimos, decimos que la producción tiene rendimientos constantes si es homogénea de grado 1, ¿sí? Si en vez de multiplicarse, en este caso, en el ejemplo, si nosotros duplicamos la- el uso de factores por 2 y obtenemos que el producto se multiplica en más de 2, ¿sí? Decimos que la función tiene rendimientos crecientes, ¿sí? Si multiplicamos por 2 los factores y la cantidad se multiplica por menos que 1, por menos que 2, decimos que es una función de producción con rendimientos decrecientes, ¿sí? Y tiene rendimientos constantes si t, digamos, si Epa, no veo un pomo ahora. Tiene rendimientos crecientes.
Bueno. Seguimos entonces, muchachos. Les estaba hablando de la relación de rendimientos constantes, crecientes y decrecientes. Vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a seguir el libro de Pindick acá. ¿Se ve? Sí, sí. Bien, fíjense. Si la función de producción está determinada por Q, ¿sí? Acá en general usamos las letras minúsculas para la producción de una firma y la letra mayúscula para la producción de la industria, ¿sí? Ok. Si la función de producción está determinada por esta función, ¿sí? Y multiplicamos todos los factores de producción por la misma constante productiva T, con T positiva, clasificamos los rendimientos a escala de la función de producción de la siguiente manera, ¿sí? Si f de t por k, t por l es igual a t por f de k a la l, o sea, igual a t por q, decimos que hay rendimientos constantes a escala, ¿sí? Si nosotros incrementamos el uso de factores, ¿sí? Y el producto crece, digamos, y, y esa producción es menor que si duplicamos la producción, ¿sí? Quiere decir que estamos en presencia de rendimientos decrecientes a escala, ¿sí? Y si nosotros multiplicamos, digamos, los factores productivos por 2 y tenemos que el producto es más del doble, ¿sí? Estamos en presencia de rendimientos crecientes a escala, ¿sí? Ok, ok, bueno. Entonces, vamos a ver, acá está, acá está. Estamos, bueno, analizando, volvamos a ver un poco la curvatura de la isocuanta, ¿sí? Cuando vemos la curvatura de la isocuanta, lo señalamos hace un rato, esa curvatura puede definirse por la elasticidad de sustitución de un factor por otro, ¿sí? Y definimos la elasticidad de sustitución a los movimientos que hay a lo largo de la isocuanta, ¿sí? Pues esta refleja un nivel de producción donde se combinan los factores capital y trabajo, ¿sí? O sea que definimos una elasticidad de sustitución como, digamos, el cambio de la relación de capital y trabajo respecto del cambio en la relación marginal de sustitución, ¿sí? Multiplicado por los niveles, porque esto es una elasticidad, ¿sí? A ver, déjenme ver si está acá. Vamos a ver gráficamente, vamos a ver, vamos a volver acá. A ver acá está. Esta es la elasticidad de sustitución. Se refiere al cambio en la relación entre el nivel de capital respecto del factor trabajo, respecto de el cambio en esta tasa de sustitución técnica, ¿sí? Fíjense, acá
al movernos del punto A al punto B sobre el isocuanta Q sub 0, tanto la proporción de capital sobre trabajo, K sobre L, como la tasa de transformación, la TTS, cambian, ¿sí? Entonces, se define la elasticidad de sustitución con este símbolo sigma como la proporción de estos cambios proporcionales que mide la curvatura de la isocuanta, ¿sí? Por eso lo definimos Profe, como... Sí, perdón que interrumpa, ¿no? Pero creo que hay gente esperando, ¿puede ser? ok, vamos a ver. Admitir a todos. Pedro, Gracias. listo, gracias a vos, Nacho. Bueno, ¿estás ahí, Pedro? Estoy. Listo. Bueno, estábamos explicando, dos cosas explicamos. Una era el tema de los rendimientos crecientes, constantes y decrecientes, que yo me permití venir acá al libro de Nicholson, donde tienen una tablita que es muy explícita. Eh, y básicamente lo que dice es que si, por ejemplo, si llamamos a t, que es un escalar, ¿no? Suponete que fuera 2. Si duplicamos el uso de los factores y tenemos que el producto se duplica, estamos hablando de una función de producción que tiene rendimientos constantes a escala, ¿sí? Ahora, si, por ejemplo, duplicamos el uso de los factores y la producción aumenta pero menos que el doble, ¿sí? Entonces los rendimientos son decrecientes. Y el tercer caso dice que si duplicamos el uso de los factores, vamos a producir más que el doble de la producción original. O sea que hay rendimientos crecientes. Cuando hay rendimientos crecientes, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, implica que los costos medios son decrecientes. A ver si lo agarran esto, es un concepto un poco intuitivo, pero que básicamente lo que dice es que yo estoy produciendo con costos medios decrecientes, en el caso en que los rendimientos a escala sean crecientes. O sea, lo que vamos a ver un poco en próximas reuniones es que la función de costos y la función de producción son inversas, son funciones inversas, ¿sí? Cuando yo tengo que la productividad marginal es decreciente, ¿sí? Quiere decir que el costo marginal es creciente, ¿sí? Si la producción marginal es creciente, quiere decir que el costo marginal es decreciente. Por ahora, digamos, ténganlo como un llamado de atención, pero va a ser de utilidad que sepamos que la función de producción se mueve como en espejo de la función de costos. Y la otra cosa que acabamos de ver hace un instante es que nosotros establecimos una elasticidad de sustitución entre los dos insumos, en este caso el capital y el trabajo, que tiene que ver con las proporciones de ambos factores que estamos utilizando, ¿sí? Y les decía que si nos movemos del punto A al punto B sobre una isocuanta, ¿sí? Al pasar del punto A al punto B, fíjense, cambia la relación de capital-trabajo
que está dada por este ángulo, el ángulo grandote este, ¿sí? Y por la pendiente tangente en este punto, como por la nueva relación de capital-trabajo que viene dado por este ángulo, ¿sí? Que es, digamos, el y sobre x, ¿sí? Y por un cambio en esta tangente, ¿sí? Entonces nosotros podemos analizar y establecer la elasticidad de sustitución. Cuando hablamos de elasticidades, es como si tuviéramos la derivada de K sobre L respecto de K sobre L, que aparece acá, sobre la derivada de la relación marginal de sustitución técnica sobre la relación marginal de sustitución técnica, ¿sí? O sea, esta es la fórmula tradicional de la elasticidad, ¿sí? Que expresada en logaritmos, ¿sí? Es la derivada del logaritmo de K sobre L dividido la derivada del logaritmo de la TST. Acá fíjense que Nicholson a esa relación de sustitución la llama TTS y Pindic, ¿cómo la llama? Ahora les digo cómo la llama Pindic. Pero digo, lo importante es conocer el concepto. ¿Sí? Vamos a ver cómo la llama Pindic. Profe, Sí, ¿por qué es la derivada de los logaritmos, bueno, de K sobre L y la TTS? ahora te lo explico. Déjame ver si encuentro. Acá está. Fíjate que Pindic la llama RMST, que significa Relación Marginal de Sustitución Técnica. Y Nicholson la llama Tasa Técnica de Sustitución. Por eso ustedes tienen que interpretar, bueno, que es el mismo concepto. Y respecto de los logaritmos, vamos a ver que, digamos, cuando nosotros tenemos delta x sobre x, ¿sí? Es como tener delta logaritmo de x, porque cuando hacemos delta logaritmo de x es delta k sobre x sobre k sobre, perdón, a ver cómo te lo explico. Olvídate, suponete que k sobre L es x, ¿sí? ¿Me seguís? Sí, sí. Entonces, cuando yo aplico logaritmos, ¿sí? El diferencial de logaritmo de x, ¿sí? Es delta x sobre x. Por eso, este término es igual que es equivalente a este término, porque es este término que lo tengo que juntar con este término que está en el denominador. El diferencial de logaritmo de x es delta x sobre x. Mañana te lo hago en el pizarrón. Pero Sí, igual básicamente... quedó claro. Ok. Bueno, entonces es como expresarlo en logaritmos, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué me dice esta curvatura? Esperen que voy a prender la luz. Esta curvatura, este sigma, ¿sí? Me dice que a mayor elasticidad de sustitución entre factores, más plana va a ser la curva. Es lo que llamamos como el caso 1, ¿sí? El caso 1, donde
como es, se trata de sustitutos perfectos, ¿sí? A ver, déjenme que paso un minuto al Nicholson. Al Nicholson. El caso 1, ¿sí? Porque, digamos, hay... el caso 1 es donde la elasticidad de sustitución tiende al infinito, ¿sí? Si tiende al infinito, quiere decir que son prácticamente lo mismo, sustituibles, y es una función de este tipo, ¿sí? Que nos genera isocuantas lineales, ¿sí? De la forma esta que está acá, de esta forma que está acá, ¿sí? A ver, vamos a ver si está bien. Ok, no lo tengo acá, pero bueno. Me genera isocuantas lineales de esta forma, ¿sí? Cuando la elasticidad de sustitución tiende a infinito, y eso se corresponde con una función de producción de esta forma, donde Q es A por K más B por L, ¿sí? Esta función, ¿sí?, tiene rendimientos constantes a escala. ¿Por qué? Vamos a ver que si multiplicamos todos los factores por el escalar t, vamos a ver qué pasa. Vamos a tener, lo voy a poner un poquito más grande, vamos a tener A por T por K, ¿sí?, más B por T por L. O sea, T, factor común de F de KL. Y acá está. O sea que esta función nos da que es una función con rendimientos constantes, o sea, es una función homogénea de grado 1. Todas las isocuantas de esta función de producción son líneas rectas, paralelas, con una pendiente igual a menos b sobre a. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos, perdón, esta función de producción, ¿sí? Después tenemos el caso 2, que es de complementos perfectos. Bueno, acá no lo desarrollé, pero en este caso es una función de proporciones fijas, ¿sí? Y tiene, igual que en el caso de la función de utilidad de los bienes que eran complementarios, es una función donde Q es el mínimo de A por K y B por L, ¿sí? Donde tanto A como B son positivos, ¿sí? Ok. Y después tenemos el caso de la función Cobb-Douglas. Ok, el caso de la función Cobb-Douglas, que es muy parecido a la, bueno, es lo mismo que la función de utilidad, solo que ahora es una función de producción, ¿sí? Donde habíamos visto que en el caso anterior, acá la elasticidad de sustitución era cero, no se podía sustituir. Cuando hay proporciones fijas, no se puede sustituir, ¿sí? Va un chofer con una cosechadora. En cambio, el caso de la función Cobb-Douglas, tenemos como antes, ¿sí?, una función de producción que es de este tipo, que tiene una forma convexa, normal, ¿sí?,
y que se da la propiedad que va a tener rendimientos constantes, crecientes o decrecientes en función del comportamiento de alfa y beta, ¿sí? Fíjense que ahora tenemos que esta función está acompañada de un parámetro A que viene a representar de alguna manera la tecnología, ¿sí? Ahora, fíjense, en este caso, si nosotros multiplicamos, ¿sí?, a los factores productivos por un coeficiente, supónganse 2, ¿sí? Y aplicamos, ¿no? Aplicamos digamos, la nueva función. Lo que nos queda es que vamos a tener, digamos, en vez de K, vamos a tener T por K a la alfa y T por L a la beta, ¿sí? Entonces, cuando desarrollamos, vamos a tener que la nueva función va a ser f de T por K, de TK y TL, va a ser T a la alfa más beta por la función original. Si alfa más beta es igual a 1, ¿qué significa? Que los rendimientos son constantes. Exacto, que los rendimientos son constantes. Si alfa más beta es mayor que 1, significa que la función tendrá rendimientos crecientes a escala, ¿sí? Y si alfa más beta es menor que 1, significa que la función de producción va a tener rendimientos decrecientes a escala. ¿Ok? Bien. Y después está el caso de la función CES, que en general nosotros, digamos, tratamos de pasarlo un poquito por alto, pero que es el caso que engloba a todas las anteriores, ¿sí? Y la elasticidad de sustitución viene dada por esta fórmula, ¿sí? Entonces, el caso lineal, ¿sí?, corresponde en este caso a el caso en que ρ sea igual a 1. El caso de proporciones fijas corresponde a que ρ sea menos infinito. Y el caso de la función Cobb-Douglas corresponde a la situación en que este ρ es igual a 0. ¿Sí? Es un poco, digamos, no lo vamos a demostrar, pero lo que vamos a decir es que, digamos, que la función CES, utilizando las propiedades del límite, ¿sí?, cuando ρ es igual a 0, el caso último que vimos, converge con la fórmula de la función Cobb-Douglas, ¿sí? Cuando utilizamos la función CES con una ponderación distributiva, ¿sí?, sobre ambos factores. Ok. Bueno, Una pregunta. decime. En el caso de Cobb-Douglas, las curvas de producción son así convexas. Exactamente, las curvas las curvas de producción son convexas, ¿sí? Y la elasticidad de sustitución es constante. Gracias. Bueno, seguramente el martes vamos a desarrollar el caso de la función de producción Leontief, que está en este ejemplo.
y bueno, vamos a ver algunas cuestiones más. Acá, otra forma de ver el avance tecnológico, es decir, por ejemplo, que, digamos, si yo produzco un cierto nivel Q sub 0, ¿sí? Eh, donde para producir Q sub 0 utilizo K1 de capital y L2 unidades de trabajo, un avance tecnológico va a ser aquel que me permita producir la misma cantidad, o sea, el mismo Q sub 0, pero con menor uso del factor trabajo. Esta forma de corrimiento de la isocuanta hacia el origen, de alguna manera me está diciendo que acá hubo un avance tecnológico, ¿sí? Porque ahora puedo producir la misma cantidad con menos uso del factor, ¿sí? Pero ojo, también puede ser que yo utilice menos uso del factor trabajo y más uso del factor capital, ¿sí? Y, digamos, me mantenga en el nivel de producción inicial. Esto es por la sustitución de factores. Acá el corrimiento lo que me está diciendo es que yo voy a producir el mismo nivel, pero con menor uso de alguno de los factores. Por ejemplo, puede ser de trabajo o de capital. Fíjense, acá puede ser que yo estoy, por ejemplo, en este punto, estoy produciendo con un nivel de capital K2 y L1, y ante una mejora tecnológica, yo produzco con la misma cantidad de trabajo, pero menor cantidad de capital. ¿Ok? Esta es una forma alternativa de ver esto que habíamos visto con esta curva, ¿sí? Donde acá tenemos una mejora tecnológica que me genera un aumento de la productividad del factor trabajo. ¿Ok? A ver, veamos que... bueno, acá lo que presento es el caso de la función Cobb-Douglas, ¿sí? Usando la transformación logarítmica, ¿sí? Entonces, lo que digo es que, digamos, para permanecer a lo largo de la curva de producción, lo que tengo es que la TTS, ¿sí? Acuérdense, es la productividad marginal del capital sobre la productividad marginal del trabajo. O sea que tengo que derivar la función de producción respecto del trabajo y derivar la función de producción respecto del capital. Es esto que hago acá, ¿sí? Una vez que desarrollo esto, tengo de nuevo que, simplificando, tengo que la TTS o RMST, como ustedes quieren llamar, es la relación entre beta sobre alfa por la relación que hay en el uso de los factores, ¿sí? Si aplico este logaritmo en este término y en este término, la propiedad del logaritmo me va a decir que el logaritmo de esta relación de sustitución es igual al logaritmo de este cociente más el logaritmo de este cociente, ¿sí? Y entonces acá, de aquí deduzco que la derivada del logaritmo, como acá el coeficiente que lo acompaña es 1, tengo que la derivada del logaritmo de la relación de sustitución con respecto del logaritmo de K sobre L me da es que es igual a 1, que era, digamos, lo que yo venía afirmando acerca de la elasticidad de sustitución en el caso de Cobb-Douglas. Ok. Bueno, y lo último, bueno, vamos a ver un poquito, es, digamos,
el tema de los avances tecnológicos. Esto lo voy a explicar mejor el martes, pero bueno, lo voy a presentar ahora de la siguiente manera. Acuérdense que yo dije que una función de producción que venía dado por la cantidad de factores que utilizaba y un nivel de tecnología que lo puedo identificar con como una variable que evoluciona en el tiempo, ¿sí? O sea, depende del factor tiempo, ¿sí? Ok, entonces esto lo que me va a permitir es expresar el modelo de Solow, ¿sí? El modelo de Solow lo que establece es, digamos, que, les cuento el final de la película, que el crecimiento de la función de producción, ¿sí? El crecimiento de la actividad productiva va a depender del crecimiento, del aumento de la mejora tecnológica, ¿sí? De la elasticidad del factor capital a la función de producción multiplicado por el crecimiento del factor capital sumado al crecimiento del factor trabajo por la elasticidad de producción del factor trabajo al nivel de producción. O sea que básicamente yo puedo descomponer el crecimiento de una economía en función del crecimiento de los factores productivos y el crecimiento de la tecnología. ¿Sí? Entonces, obviamente, el crecimiento, fíjense que el crecimiento del factor capital lo tengo que multiplicar por cómo impacta en la producción el nivel de capital, que eso lo mido por la elasticidad. Y el crecimiento en el factor trabajo lo tengo que impactar por la elasticidad, ¿sí? de la función trabajo, perdón, de la función de producción respecto del factor trabajo, ¿sí? Es como que estoy ponderando. Estos son los ponderadores. Las elasticidades son los ponderadores que van a tener los niveles de crecimiento de los factores. Y hay un factor que yo no lo tengo claro cómo medir, que es el crecimiento de la tecnología. Entonces, ¿qué hizo Solow? ¿Sí? Solow lo que hizo es una estimación para la economía norteamericana a lo largo de un largo periodo de tiempo, ¿sí? Él tenía el crecimiento total de la economía, ¿sí? Fue de un 2,75% anual. ¿Cuánto creció el factor trabajo? Esto es un dato también, surge, por ejemplo, en nuestro país del INDEC. ¿Cómo creció el trabajo, ¿sí? Por año? ¿Cómo creció el nivel de capital? ¿Sí? Se mide el stock de capital y se toma el crecimiento. Obviamente, la producción va a depender del crecimiento de los factores. ¿Y cómo ponderan esos factores, que son, digamos, estos niveles, ¿sí? En la función de producción? Entonces, esto que dice él en realidad debería ser elasticidad, está mal, ¿sí? Entonces, por residuo, Solow encontró que el crecimiento de la economía norteamericana, que fue de casi el 3% anual a lo largo de un largo periodo de tiempo, se debió en parte al crecimiento de los factores productivos y en parte al crecimiento del avance tecnológico. Esto lo vamos a desarrollar el martes, pero es básicamente una fórmula que no es muy compleja.
¿Ok? A ver, esperen, pero ¿se entiende intuitivamente cómo es la descomposición del crecimiento en función de la tasa de crecimiento de los factores productivos? ¿Ok? Una consulta. Sí. Yo entendí lo de Solo, pero no entendí por qué cuando hay un avance tecnológico la curva de producción se acerca al origen. Ah, ok. Bueno, porque vos ahora, fíjate que, a ver si lo... Ah, no, no lo tengo acá, lo tengo en el Nicholson. Esperá, está acá. Eh, Acá lo que te dice Nicholson es que los avances tecnológicos desplazan la isocuanta hasta el origen, hacia el origen, ¿sí? Y dice, la nueva isocuanta, que es esta Q0', muestra que ahora es posible producir un determinado nivel de producción con menos factores de producción. Por ejemplo, con K1 unidades de capital, ahora solo hacen falta L1 unidades de trabajo para producir Q0. Es como si dijéramos, bueno, ¿te acordás que hablábamos del ejemplo de la mina, ¿no? Vos con un avance tecnológico reemplazás a el pico y la pala con una máquina y por lo tanto, ¿sí? Ya no vas a necesitar 10 tipos para que estén con el pico y la pala extrayendo, no sé, 1 tonelada de piedra. Vas a necesitar una persona, ¿sí? Con un nivel de capital que es una máquina que reemplaza las 10 palas y picos, ¿sí? Ah, está bien. O sea, las cantidades producidas en esas dos Son curvas iguales, son iguales. exactamente. Ah, listo, listo. Pensé que bajaba la cantidad producida, por eso se desplazaba, eso no entendía. No, 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 es la misma cantidad, ¿ok? Ok, entonces, bien, vamos a... No sé, algo cero. Acá. Bueno, acá, Y ahora. en el modelo de Solow, eh, lo que se plantea es ahora que lo que se plantea, sí, es que la tasa de cambio tecnológico evoluciona en función del tiempo, ¿sí? Y tiene una estructura de esta forma. A es E a la AT, ¿sí? Y ahora tenemos una nueva función de producción, ¿sí? Donde normalizamos, hacemos todo dividido L, ¿sí? Y, y nos queda que el capital es una relación, es capital per cápita y el producto es producto per cápita, ¿sí? Entonces eh, nos queda esta nueva expresión en función del capital per cápita y el producto per cápita, ¿sí? Entonces dice que el nivel de producción va a ser una función creciente respecto de la tecnología sobre el sobre el stock de capital per cápita. Eh, ok. Solow dice que las economías evolucionarán hacia un valor de capital estrella y las diferencias de tasa de crecimiento entre países dependerán de la tasa de cambio tecnológico. ¿Sí? Ahora bien, lo que solo, digamos, no explica en este modelo, o sea, él asigna, digamos,
las diferencias de crecimiento per cápita en función, en función del nivel de capital, pero lo que en realidad vemos es que hay otros factores que no son los niveles de capital de los países y que determinan el crecimiento económico, que son factores endógenos, ¿sí? Que es como, digamos, tiene que ver con la curva de aprendizaje, ¿sí? Digamos, cuestiones que tienen que ver con el proceso de, más vinculado a la capacitación de los recursos. Lo vemos un poquito mejor el martes esto. Acá hay unas curvas que muestran cómo evolucionó la productividad de la producción de petróleo y gas no convencional, ¿sí? En función del tiempo, ¿sí? Hay distintas formas de mostrar la evolución o las mejoras en la productividad. Pero, por ejemplo, acá tenemos una forma de mirarlo y es, digamos, que, por ejemplo, en el año 2013, ¿sí? En el año 2013, en 24 meses, ¿sí? Se lograba un nivel de producción cercano a los 50.000 barriles por día, ¿sí? Fíjense, cuando fueron pasando los años, el nivel de producción que se obtenía fue aumentando mucho, ¿sí? Yo les dije a ustedes que en realidad la productividad marginal era difícil de identificar en la práctica, pero esta es una curva de productividad media. Fíjense cómo, digamos, el eje Y muestra los niveles de producción que se logran en un plazo de 24 meses, que es básicamente cuando se agota el uso de un pozo de gas o petróleo no convencional. Entonces, hay distintas formas de mostrar esto. Esta es una de esas, ¿sí? También tenemos otras formas de mostrar la productividad en este sector y es a través de las etapas de fractura. Yo les voy a subir esa presentación que antes nos daba un muchacho que es ingeniero en petróleo. Les voy a subir la presentación y la discutimos en todo caso el martes. Pero básicamente acá tienen dos formas de ver, o una forma de ver para dos procesos productivos del petróleo y del gas, cómo a partir de los años hubo un aprendizaje, que es eso que solo llama el crecimiento endógeno, y que fue mejorando la productividad del sector. Bueno, le voy a pedir disculpas, pero vamos a terminar con este resumen. Igual falta poquito, pero estoy muy mal de la garganta. Vamos a ver. ¿Quién me lee el punto 1? Nicolás. ¿Están ahí, muchachos? Ah. Brian, ¿podés leer los dos primeros puntos? Sí, comienzo. Punto 1. Una función de producción describe el nivel máximo de producción que puede obtener una empresa con cada combinación específica de factores. Muy bien. Punto Punto 2. dos.
A corto plazo, uno o más factores del proceso de producción son fijos. A Bien, largo plazo, todos pueden ser variables. muy bien. A ver, ¿quién está en la línea? A ver. Pedro, ¿estás ahí? Acá estoy. Dale, el 3 y el 4. Es útil describir la producción como un factor variable. El trabajo por medio del producto medio del trabajo que mide la producción por unidad del trabajo. Y el producto marginal del trabajo que mide la producción adicional que genera un aumento del trabajo en una unidad. Está horrible escrito esto. Está muy feo como lo escribí. Bueno, básicamente acá lo que dice es que eh, es útil describir la producción con un solo factor variable, por ejemplo, el trabajo, ¿sí? Por medio de estos indicadores, el producto medio y el producto marginal. ¿Ok? El 4, Pedro. Según la ley de los rendimientos marginales decrecientes, cuando uno o más factores son fijos, es probable que un factor variable, normalmente el trabajo, tenga un producto marginal que acabe disminuyendo a medida que se incrementa la cantidad del factor. Perfecto. Es lo que vimos, ¿no? Que, que le daba una forma a las curvas y que, digamos, tenía que ver con los rendimientos marginales decrecientes. Martín Gropper, a ver, léete la 5 y la 6. Dale. Una isocuanta es una curva que muestra todas las combinaciones de factores que generan un determinado nivel de producción. La función de producción de una empresa puede representarte por medio de una serie de isocuantas correspondientes a diferentes niveles de producción. ¿Ese lo entendiste? Sí. Sí. ¿Y el 6? El 6. Las isocuantas siempre tienen pendiente negativa, ya que el producto marginal de todos los factores es positivo. La forma de cada isocuanta puede describirse por medio de la relación marginal de sustitución técnica en cada punto de la isocuanta. La relación marginal de sustitución técnica del capital por trabajo es la cantidad que puede reducirse el capital cuando se utiliza una unidad más de trabajo, de tal manera que la producción permanece constante. Bien, perfecto. El 7, léete. ¿Sigo? Sí. ¿Vale? El nivel de vida que puede alcanzar un país para sus ciudadanos está estrechamente relacionado con el nivel de productividad del trabajo. Los descensos de la tasa de crecimiento de la productividad registrados en los países desarrollados se deben en parte a la falta de crecimiento de la inversión de capital. Bien. Y a ver, espera a ver quién más está, a ver si los... ¿Quién está? Nicolás, ¿estás? Se fue Nicolás. Bueno, las posibilidades de sustitución de unos factores por otros en el proceso de producción van desde una función de producción en la que los factores son perfectamente sustituibles hasta una función en la que las proporciones de factores que se utilizan son fijas. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar bastante, como siempre, con la función de producción Cobb-Douglas. Y finalmente, en el análisis a largo plazo, tendemos a centrar la atención en la elección de la escala o el volumen de operaciones de la empresa. Los rendimientos constantes de escala, bueno, ya lo vimos, significa que la duplicación de todos los factores provoca una duplicación del nivel de producción. Hay rendimientos crecientes de escala cuando la producción, acá dice, se duplica con creces. Esto está mal traducido. Se más que duplica serían cuando duplicamos los factores. Mientras que hay rendimientos decrecientes de escala cuando la producción no llega a duplicarse. Bueno, esto es importante, lo de los rendimientos constantes, crecientes y decrecientes, porque también en función de cómo sea la producción, puede ser que los mercados se organicen y las industrias se organicen de maneras diferentes, ¿sí? Cuando hay rendimientos crecientes a escala, es más conveniente que sean pocas firmas las que brinden la producción de ciertos bienes y servicios.
¿sí? ¿Por qué? Porque es más económico para la sociedad que haya menos firmas con rendimientos crecientes que haya muchas firmas con rendimientos constantes. Pero bueno, ya lo vamos a discutir cuando veamos organización, mercados competitivos, no competitivos, etc. Ahora vamos a dejar acá y mañana nos vemos en la Facu, ¿sí? Saludos. Chao, profe. Saludos, hasta mañana. Acordate, profe. Nacho, mañana, ¿eh? Sí, el 5.4.